Mikhail Gorbachev nació el 2 de marzo de 1931. En 1955, Gorbachev se graduó con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad Lomonosov de Moscú. Después de su graduación, Mikhail Gorbachev se distinguió rápidamente como político enérgico con mucha iniciativa y hombre de principios. En marzo del 85, Gorbachev fue elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Con su llegada al poder, en la Unión Soviética se inició el proceso de democratización conocido como Perestroika, 1985-1991. En 1990, el poder del Partido Comunista se trasladó al Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, el primer parlamento en la historia soviética, elegido en elecciones libres y democráticas. El 15 de marzo de 1990, el Congreso eligió a Gorbachev presidente de la Unión Soviética. Por sus grandes méritos, en 1990, Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz. Desde 1992, Gorbachev ha realizado más de 250 visitas internacionales. Ha sido galardonado con más de 300 premios estatales y públicos, certificados, diplomas de honor y condecoraciones. Desde 1992, ha publicado varias docenas de libros traducidos a varios idiomas. En 1992, Mikhail Gorbachev creó el Fondo Internacional de Estudios Socioeconómicos y Políticos, Fundación Gorbachev, de la que es actualmente presidente. La Fundación Gorbachev es un centro de investigación y área de debate público que lleva a cabo proyectos humanitarios y obras benéficas. Mikhail Gorbachev es, sin duda, una de las figuras clave en la política mundial del siglo XX. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Me alegro de verla. Usted ha cumplido 80 años. ¿Se imaginaba así el mundo cuando cumpliera 80 años? Cuando uno vive 80 años, se levanta cada mañana dando las gracias a todos. El mundo está inquieto. Me parecía que con lo que hicimos en los 80 y los impulsos que dimos, eso nos dio una gran esperanza. Todo el mundo, por todas partes, lo tomó, a excepción de aquellos que perdían ciertos privilegios, con esperanza. Paramos aquella carrera loca, aplazamos la amenaza nuclear. Al término de la Guerra Fría, el mundo quebrantado se puso en movimiento. Todos empezaron a viajar. Todo esto está presente ahora, pero falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Está claro. Si observamos a Oriente Medio, la mayor parte de los países han salido a las calles y exigen derrocar a los mandatarios actuales que llevan 20 o 30 años en el poder. Es algo increíble. Nosotros entendíamos en aquel entonces que había que ordenarlo. La gente se harta. Tras 10 años, empiezan a traer al poder a sus amigos, etc. Los problemas importantes se posponen. Estipulamos 10 años como plazo máximo para cada cargo, sea secretario general, jefe de la presidencia o ministro. O sea, 10 años y ya está, váyase. En su opinión, 10 años es el plazo más apropiado para estar al timón de un país. Sí, el más apropiado. Por otro lado, como regla, son gente valiosa y necesaria y pueden hacer cosas útiles en otras partes. Pero la sustitución debe tener lugar para que los jóvenes no se sientan arrinconados, para no molestar los sistemas arreglados y basados en la familiaridad y el compadreo. Es el aspecto que tiene el mundo actual, y mis preocupaciones son grandes. Una vez Lenin, al que trato con respeto, dijo: no hace falta tener miedo del caos. Ahora tenemos mucho caos. Del caos se originan nuevas formas de vida. Y es cierto, pues en este caso deben vivirlo, por supuesto. Todos los cambios se realizan con dificultad, pero será un movimiento hacia la mejora. Usted muchas veces dice que se arrepiente del desmoronamiento de la Unión Soviética. ¿Cree que podría haber existido hasta el año 2012?
Sí, e incluso hasta más tarde. ¿Cómo se imaginaba que sería en la actualidad? Tendría que ser una unión de estados soberanos. ¿Con un régimen comunista? De haber sido compuesta la unión por estados soberanos, cada estado habría hecho su elección en aquellos marcos y formas que nosotros mismos creamos y vivimos. Ellos requerían que la cláusula constitucional se realizara. A saber, la Constitución estipula que las repúblicas de la Unión son estados y poseen el derecho de autodeterminación. En este caso, habría que conseguir que fueran estados. ¿Con diferentes regímenes, unas repúblicas democráticas y otras comunistas? No, sabe, la elección se hizo por un cauce en el que en muchos aspectos las repúblicas eran muy cercanas. De haberse llevado a cabo los cambios, se habrían portado como vasos comunicantes. Pero ello habría conservado su cultura, clase intelectual, élite y legislación local. En Estados Unidos, los estados tienen sus propias leyes, así viven. Es toda una federación. Estados Unidos es un país. Y nosotros podríamos haber ido por este camino. El 70% y el 60% actualmente de la población expresan su arrepentimiento sobre el derrumbe de la Unión Soviética. Y cuando preguntas si quieren el renacimiento de la URSS, solo el 9% da una respuesta positiva. Es decir, para la reconstrucción en la forma de la URSS dan una negativa. De eso se aprovecharon los firmantes del Tratado de Belovesh. Lo que proponían la comunidad de estados independientes es la manera de unir los estados, más estados que iban a participar en la nueva unión. Pero alguien, las siglas de la CEI, en ruso SNG, las tradujo correctamente. Es la manera de reventar a Gorbachev. ¿Por qué es correcto? Porque Gorbachev impedía destruir la Unión. Era una lucha colosal. ¿Se siente culpable por el desmoronamiento o hizo lo que pudo? Lo que yo hice fue defender la Unión Soviética hasta el último cartucho, pero no la conservé. ¿Y por qué se descompuso la CEI? Prácticamente tampoco existe ahora. Pues esto se explica por una situación concreta de la política interior. Y después del año 89, aquí desempeñó su papel la élite. Después del año 89, llegamos al intento de golpe de Estado. Ellos trataron mediante métodos políticos derrumbar a Gorbachev, pero no consiguieron nada. Y en los congresos del Partido Comunista y en las sesiones del Soviet Supremo, en las sesiones plenarias del Comité Central, lo trataban de hacer por todos los medios, incluso disparaban. Pues sé que no les salió, porque la gente políticamente apoyaba a Gorbachev. Siempre le quise preguntar, durante el intento de golpe de Estado, cuando le retuvieron, ¿qué sentía usted? No es lo que sentía, es que sabía que de nuestra parte, de los que se defendían, no podíamos dejarnos provocar. Nosotros, de nuestra parte, creamos una defensa interior, colocamos a la gente, y todos estaban armados con armas activas. Se le dijo a la gente, no se dejen provocar. Por ahí se acercaban cautelosamente a nuestro centro, trataban de provocar el fuego de nuestra parte para fijarlo y después abrir el fuego de respuesta y aniquilarnos. ¿Y de qué tenía más miedo en primer lugar? ¿De su vida, del país, de los miembros de su familia? No, de mi familia. De mi familia. Y claro que también pensaba que sufriría no solamente mi familia, sino la gente, que sin duda se derramaría sangre. Y además, teniendo en cuenta lo enorme que es nuestro país con todo, se desenvuelve muy lentamente, pero si se arranca, ya es difícil pararlo, y es difícil gobernarlo. Por eso mi credo consistía en la renovación del país sin derramar sangre.
Cuando usted inició la perestroika, ¿se imaginaba la escala de acontecimientos que seguirían? Me la imaginaba, pero no por completo. Lo tensa que era la situación en el gobierno, la élite que estaba en una especie de desacuerdo, todo esto influía en todo. Pero en primer lugar, claro, en la dirección de diferentes asuntos, pues la gente requiere cambios. Así nació todo. La gente requiere cambios, así ya no se puede vivir más. Todo esto nació en el mismo pueblo, no es que fuera un eslogan de propaganda, no. Esto fue un grito del alma, pero digo que es peligroso empezar, en nuestro país es peligroso. Puede terminar muy mal si no se logra retener la situación, porque en general fracasaron las reformas de Khrushchev, fracasaron las reformas de Kosygin. Le pregunté a Kosygin, ¿y por qué usted no intervino en defensa de sus reformas en la sesión plenaria? Y me contestó, ¿y por qué usted, como miembro del Comité Central, no intervino? Y no tuve nada que contestarle en absoluto. Sí. Y toda esta experiencia demostraba que es peligroso, que hay que arriesgar, y si se empieza, ya hay que arriesgar, que ya no se podía aplazar, que los cambios eran necesarios. Usted decía que no entendió hasta el final la escala de los acontecimientos. ¿Y en qué momento usted lo vio absolutamente claro y entendió que ya no sería posible una vuelta atrás, que este proceso ya se había puesto en marcha? Lo que ahora usted me pregunta es el momento en que la perestroika sufrió la derrota. Pues no diría de este modo. A la perestroika la hizo sufrir la derrota. Lo hicieron con fuerza, la pararon. Pero lo hecho en el marco de la perestroika, dentro de sus límites, es la democracia, las elecciones libres, la libertad de conciencia, la libertad de propiedad privada, libertad de movimiento, pues todo en total, la libertad de la transparencia informativa, que fue uno de los logros tan importantes, porque todo el país se estremecía con esta transparencia informativa. La gente sintió que había obtenido algo de libertad, que había obtenido posibilidades de actuar. Y en cuanto a las cuestiones exteriores, acabamos la Guerra Fría, normalizamos las relaciones con Estados Unidos, unimos a Alemania, ofrecimos posibilidades en todas partes. No pusimos en marcha ni tanques ni tropas en Europa Oriental para que se quedaran en sus puestos, pero el intento de golpe de Estado fue un impacto muy fuerte, lo que aprovechó el gobierno ruso y antes que nada Boris Yeltsin. Y además hubo muchos otros asuntos que les dieron la posibilidad de agarrarse, digamos, de esto. Por eso, pues ya habíamos fijado la firma del acuerdo para el 20 de agosto. Khrushchev por eso dijo, ¿sabe? Rehaciendo las palabras de Lenin, quisiera decir que mañana todavía es temprano y pasado mañana ya es tarde. O sea, ya firmarán el acuerdo y ya está. Por eso hay que ponerse en marcha tal día, antes de esto. Claro que esto fue una aventura irresponsable de la gente que incluso por su contenido interior, por su experiencia, no debían pretenderlo, porque eran incapaces de liderar el país. Y esta lucha estropeó todo. Ya teníamos preparado el programa anticrisis, lo que firmaron todas las repúblicas, incluidas las bálticas. Habíamos preparado los materiales y fijamos el Congreso para el noviembre de 1991, para la reformación del Partido Comunista de la Unión Soviética. Habíamos preparado el nuevo acuerdo, lo publicamos e indicamos su primera firma para el 20 de agosto. Era difícil, pero salimos de esa situación. Claro que hubo que sacar coraje y nos faltaba. Me refiero a la dificultad relacionada con que el petróleo cayera hasta 10, 12. Imagínase que ahora el precio es $100 por un barril y en aquel entonces era 10, 12. Perdimos 2/3 de divisa, privándonos de la posibilidad de comprar algo en el extranjero. Como resultó después, lo que hizo el rey de Arabia Saudita fue que, en respuesta a la petición de Reagan, ofreció una mayor cantidad de petróleo y los precios bajaron.
Y si hablamos no solo de los acontecimientos internos, sino también de los externos que tuvieron lugar precisamente durante el gobierno de Reagan, hace 20 años usted comenzó el proceso de desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, Obama intenta pacíficamente dar los siguientes pasos hacia el desarme nuclear. ¿Cree usted que llegará un día en el que vivamos en un mundo sin armas nucleares? Esto no solo es imprescindible, sino que creo en ello, creo en que al final lo conseguiremos. Pero para esto hay que poner en orden el mundo. De hecho, una gran parte de las armas nucleares se redujeron después del resultado de nuestras acciones durante el periodo de la perestroika. Ahora, cuando el mundo supera la escisión y las consecuencias de la escisión, es muy importante encontrar caminos que los unan. El G20 es un paso hacia la unidad porque hay instrumentos y mecanismos que observan las cuestiones más difíciles y escabrosas. Hace falta más. Se trata de formas de gobierno, de aprender a vivir en un mundo global. Pero tales llamamientos que se nos presentan ante el mundo actual, precisamente los llamamientos globales, son de difícil solución y por eso hay que decírselo a la gente directamente. La mitad de la población, 3.000 millones, más de 3.000 millones, viven con $3. Y mientras esto siga siendo así, mientras la pobreza no retroceda, se la puede hacer retroceder. Pongamos el ejemplo de la India y China y otros tantos. La pobreza engendra todos los males, el terrorismo, enfermedades y todo lo demás. Y esto claramente empeorará el mundo, la inmigración. ¿Qué inmigración se puede ya refrenar? ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Aniquilarlos? Y después tenemos el problema de la ecología, más de un 60% de perjuicio al sistema ecológico, al ecosistema. Tenemos menos que nada. Somos un país enorme, pero también aportamos mucha desgracia. El problema número uno de la realidad actual, el número uno, es lo que decíamos al principio, la seguridad. La seguridad tiene que ver con los países sobrearmados. La militarización del mundo. Tenemos cerebros que son peores que armas existentes. Cerebros militarizados, psicológicamente militarizados. Esta ola de militarización hace que surjan preguntas como ¿qué medidas se toman? No se soluciona, pero hay que solucionarlo, reducir esta agudeza, y esto exige decisiones muy importantes. El tráfico de armas, estos son los 3 grupos de problemas graves. Si no se soluciona esto, no se podrá solucionar el problema del todo y acabaremos con la civilización del mundo. Lo que quiere decir que nuestros objetivos son hacer un mundo sin armas o solo de armas policiales. Esto de momento se encuentra en la categoría de sueños. Hemos juzgado a Obama cuando no era un presidente durante las elecciones y dijimos que Estados Unidos necesita su perestroika y que Obama es aquella persona que podría realizarla. ¿En realidad es una gran esperanza como presidente o no? Yo creo que de momento está en su sitio. Yo, a propósito, cuando hablé con él aquí, en una conversación informal, le dije, por ahora, su índice de popularidad está creciendo, está muy bien, pero tome en consideración que en cuanto se dedique a la solución de problemas graves, empezará a caer. Hay que estar preparado para esto. Yo entiendo y creo que el hecho de que abordara un proyecto tal como el de la medicina, la ley sobre la medicina, es conmovedor, pero esto no les gustó a los ricos republicanos. Todavía no tienen todo en regla con los impuestos. Ven, cuando hay un asunto pendiente, pues cuando hubo que ratificar el acuerdo del desarme estratégico, empezó a hablar personalmente con la gente y unas 12 personas realmente pasaron al lado de los demócratas y lo ratificaron. ¿Cree usted que pasará al segundo mandato? Puede, pero es difícil.
Puedo preguntarle ahora un poco sobre la moral. Según usted, ¿cómo ha cambiado la moral? Hay quien dice que durante la Unión Soviética, a pesar de que había un régimen totalitario, de todas formas prevalecían unos valores humanos, que había más. Y otros dicen que el dinero es mejor que el comunismo. ¿Cómo cree que ha cambiado la moral? Creo que en nuestros tiempos, en nuestra época soviética, mucho se hablaba y se escribía sobre nuestra moral socialista y cómo se la entendía. Es interesante. ¿Cómo? Lo que se corresponde al socialismo es moral y lo que no se corresponde es antisocial. Por eso, cualquier disconformidad con la ideología principal se consideraba inmoral. Y díganme, ¿cómo se puede manejar una sociedad sin tomar en consideración la opinión de la masa principal, ni la disconformidad de los que probablemente ven mejor y más profundamente la situación? Pues hay que unificarlo, compararlo todo y a base de ello llegar a un tal o cual consenso. Hoy hemos llegado a una situación, vivimos en un mundo donde muchos piensan que la moraleja y la política son incompatibles. Esto se dice para engañar a la gente. Vamos a considerar un ejemplo concreto. ¿Qué quiere decir desarrollar el armamento, el comercio de las armas nucleares, etcétera? Es inmoral. Sí, es así. Por otro lado, se pueden recordar las palabras de Einstein, que cuando apareció el arma nuclear dijo: el mundo ha dejado de ser inmortal. Y la idea de un pensamiento nuevo, de una actitud nueva, no la ofrecimos nosotros, la ofreció Einstein. Somos solo sus alumnos. Según usted, ¿en qué se diferencian los políticos del siglo XX de los políticos del siglo XXI? Depende de qué políticos consideremos. Si tomamos a Hitler, todos los políticos de los siglos XX y XXI se diferencian de él. Pero si tomamos los años 80, cuando una cohorte grande de políticos asiáticos, americanos y europeos de un modo se unió para parar la carrera nuclear, superarla, dedicarse a la eliminación del armamento, para superar por fin el abismo entre los países, etc., creo que esa actividad hace honor a los políticos que se dedicaban a ella. A usted, muchos le consideran el político principal del siglo XX. Tome en consideración que cuando le llaman a uno político principal, eso quiere decir el principal y el más responsable. Es importante que la gente sepa entender los desafíos de la época, como se dice, sepa reaccionar en el momento oportuno. Según usted, ¿de quién se podría decir que es un buen político emblemático? El tiempo dirá. O sea, por ahora no se le ocurre nadie. Bueno, por ahora no daría ese honor a nadie. Hay que merecerlo. Una particularidad del liderazgo consiste en que siempre, en todos los tiempos, cuando la vida lo requería, aparecían líderes. Es verdad que a veces aparecían ya cuando había víctimas. Por eso es muy importante adelantarlas, prevenirlas. En general soy un optimista irremediable y no creo que tenga que cambiar algo en mí. Si no eres optimista, no tienes que meterte solo en política, sino en la vida en general. A usted le asocian con muchos acontecimientos, por ejemplo, con la unificación de Alemania, el término de la Guerra Fría, la perestroika. Unos recuerdan que usted es el hombre que favoreció la caída de la Unión Soviética, que usted recibió el premio Nobel. Otros dicen que usted es el último liberal verdadero de nuestra era. Según usted, ¿cuál es la huella principal humanitaria que ha dejado en la historia? Creo que es un mundo unificado, un mundo que había sido dividido por un cisma, un mundo que se liberó en un grado significativo de una confrontación ideológica. Creo que esta es la condición y la premisa más importante para ir hacia adelante.
Le aman y valoran mucho en el extranjero, pero en Rusia, cuando se trata de usted, las opiniones a menudo se dividen. ¿Qué actitud tiene hacia el hecho de que le valoren más allí que aquí en Rusia? Normal. Fue aquí donde trabajé. Todo empezó aquí. Y no fue tan fácil. Y no todo salió como deseábamos. Por eso al principio las masas empezaron a expresar protestas. Pero cuando empezamos a cometer errores, fallos, no pudimos hablar realmente bien con la gente sobre lo que ocurría, hacerla participar en todos esos procesos. En general, estábamos encopetados. Lo comenté en mi libro. Un día lo comprendí y me pregunté, ¿por qué demonios no lo había entendido antes? Creo que nos habíamos vuelto presuntuosos. Nos habíamos infatuado. Usted ha cumplido 80 años. Le adoran millones de personas. A finales de mayo todo el mundo va a festejar su cumpleaños en Londres. No todos pueden decir, después de mí, el mundo mejoró. ¿Usted lo puede decir acerca de sí mismo? ¿Tiene hijos, nietos, bisnietos? ¿Qué le falta? Simplemente me falta no haber podido desarrollar hasta el final mis ideas. Me falta que en esta lucha tan dura perdiera a mi mujer amada. Esto es duro. Esto no se olvida. Claro, yo veo que hay hombres que tienen mucho dinero y que tratan de mantener a 10 mujeres o simplemente las poseen. Eso es una cosa. Pero otra es cuando dos personas se unen por amor. Muchas gracias. Gracias.